interacciona sobre todo, bueno, con una fase sólida, ¿no? Como es la mayoría de los catalizadores, aunque bueno, puede ser cualquier otra fase. Y también vimos que dependiendo de la fuerza del enlace, esta interacción puede ser de tipo quimisorción o fisisorción. Ok. Y bueno, prácticamente lo que estamos revisando ahorita son ejemplos de Langmuir. Entonces, todo este proceso es un proceso de quimisorción. Ok, y entonces el proceso de absorción consiste nuevamente, como decíamos, está en esta fase, no está interaccionando todavía con el catalizador y se acerca más y forma un enlace. Ok, este es el proceso de absorción. Este proceso de absorción, a final de cuentas, da como resultado la formación del producto AL, ¿no? Este producto AL es obviamente cada uno de estos son Ls y la interacción con el otro o el otro enlace se forma con la molécula entrante. Este proceso se conoce nuevamente como absorción. Es el proceso que estamos describiendo en esta reacción de izquierda a derecha. Para el proceso de desorción, nosotros tenemos que ya el producto ya está pegado, supongamos aquí está A, ya interaccionando, y entonces lo que va a suceder es, se va a liberar, es el proceso inverso a la absorción. Se libera y ahora deja de formar un enlace con el sustrato. Entonces, este proceso se conoce como desorción. ¿Ok? Y bueno, esto lo describe el hecho de que AL se disocia entre nuevamente el sitio activo. Cuando esto concluye, obviamente A va a estar ya en la solución y los sitios activos van a estar libres, ¿no? Que es lo que se describe yendo en el sentido inverso de esta reacción. ¿Ok? Y bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es describir, al final de cuentas, las velocidades de absorción y desorción. Y es casi se utiliza una, digamos, balances similares a los que estuvimos revisando con la cinética homogénea. Y obviamente aquí estamos hablando de una cinética heterogénea porque A inicialmente está en una fase, en solución líquida, y el catalizador es otra fase, no es una fase sólida. Ok, entonces, bueno. Primero describimos la velocidad de absorción. Y esta velocidad de absorción pues, la vamos a denotar como RA. Ahorita también definimos cada uno de estos acrónimos. RA y utilizamos, como les decía, una forma similar a como se hizo para la parte homogénea. Entonces, si se acuerdan, ¿qué es lo primero que definimos en la velocidad cuando definimos una velocidad de reacción? La K, una la constante. Exacto. Entonces, definimos una constante, la constante de velocidad de esa reacción. En este caso estamos definiendo la velocidad de la reacción, nuevamente de izquierda a derecha. ¿Ok? Y entonces, esa K, al final de cuentas, bueno, esta K la vamos a denotar como K, porque es la constante velocidad del proceso de absorción, para hacer esa diferencia con el proceso de desorción. De ahí, ¿qué es lo otro que se adiciona dentro del balance? La concentración de los reactivos. Exacto, la concentración de los reactivos. Entonces, ¿qué reactivos tengo aquí? Tengo primeramente, este es un reactivo, ¿no? Vamos a considerar que es un reactivo líquido o acuoso. No vamos a definir presión, entonces todo va a estar en términos de concentración. Primero la concentración de A. Y a final de cuentas, si lo ven, esta concentración de A aplica obviamente para el seno de la solución, ¿no? El seno del reactor.
Yo tengo a lo mejor un reactor por ahí. Y lo que me está definiendo es la concentración de A en el reactor, ¿no? Yo tengo por ahí un catalizador, supongamos que este es el catalizador. Y pues este se tiene que acercar al catalizador para reaccionar, pero la concentración que me dé aquí, en el seno del reactor, es literalmente esta esta que no va a aplicar aquí, que voy a hacer una diferencia del proceso, de la diferencia del proceso homogéneo. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia? En el proceso homogéneo nosotros definíamos como tal la concentración del seno del reactor. Pero dado que la concentración en el seno del reactor es diferente a la de la superficie del catalizador, la que a mí me va a interesar, esta velocidad de absorción, aplica en la superficie del catalizador. Entonces, esta concentración literalmente es la que está en la superficie del catalizador. Sí, es la que estaría aquí cerca, por ejemplo, si aquí hay, ¿qué concentración tiene en esta zona? Esa es la que yo aplico, entonces la voy a definir como sea S en la superficie. Y es diferente a la concentración del seno. Entonces, ahorita voy a ir definiendo todo. Voy a poner aquí la concentración en la superficie. Es diferente a la concentración de A en el bulbo, en el seno del reactor. Y por lo general, ¿qué esperan? De que la concentración a nivel superficial sea menor o mayor que la concentración del bulbo. ¿Cómo ¿Mayor? piensas que es? ¿Dónde va a ser mayor? En la superficie. No. Vamos a hacer un esquema también de esta parte para que comprendan esta diferencia. Nuevamente este CAB es el equivalente al CA que nosotros utilizamos en la parte homogénea. Y este ya es el que aplica en la parte superficial. Supongo que yo tengo el catalizador, voy a hacer ahora una magnificación de la superficie del catalizador. Este es el catalizador. Esta es la superficie del catalizador. Y entonces supongan que bueno, ahorita solamente voy a hablar de dos capas. Esta capa vamos a ver más adelante en fenómenos, perdón, en la parte que corresponde a fenómenos de transporte. Aquí eso continúa. Bien, estas zonas aplica para, digamos, las regiones adyacentes al catalizador o juntas al catalizador. Todo esto en la superficie. Entonces yo voy a tener que como resultado de la reacción que se está llevando a cabo en el catalizador, por ejemplo, esta reacción, o puede ser una reacción que incluso la empiece a consumir más rápido, la concentración en esta zona, que se conoce como capa de difusión, va a ser diferente a la concentración en esta zona, que se conoce como porque ya es el seno de la solución. Entonces, propiamente, acá en el seno de la solución, yo tengo la concentración que veo literalmente con una técnica analítica. Esta concentración, la que yo puedo medir con un equipo, voy, muestreo, y ya sea en un cromatógrafo, en un equipo de absorción atómica, en un equipo de espectroscopía, yo mido esa concentración y me da justo esto, ¿no? Y aquí voy a tener una SA, ¿no? Voy a poner varias A. Incluso las voy a poner ordenadas aquí, ¿no? Toda esta concentración, la característica de esta concentración CAB, que es la concentración del seno de la solución,
es que esta concentración es homogénea en todo el reactor. Esa concentración es homogénea en todo el reactor. Significa que si yo me alejo, o sea, me estoy alejando hacia el lado, esta parte derecha, la diapositiva, si me alejo hacia acá, la concentración va a seguir siendo la misma. ¿Sí? Esa concentración va a ser la misma. Incluso aquí me faltaron algunas capas. Va a ser siempre la misma conforme me alejo de la superficie del catalizador. Pero conforme yo me empiezo a acercar, esa concentración empieza a disminuir. Pero entonces lo voy a poner de manera... La concentración empieza a disminuir y por aquí ya hay algunas moléculas de A que ya se pegaron. Por aquí todavía tengo disponibles estos sitios activos, otro sitio activo por acá, otro sitio activo por acá. Y este ya es AL, ¿no? Es el que está interaccionando con el sitio activo. Este es A, este es A. Entonces la concentración, esta concentración propiamente es la que está dentro de la capa de difusión, pero la que aplica para la superficie es esta, la que haya, sea CS, perdón, aplica únicamente en esta zona. Incluso la concentración que yo tenga aquí adyacente, ¿no? Voy a hacerlo un poco más grande. Esto va a ser CAS, ¿no? Esta que estoy dibujando aquí, muy pegada, la más pegada, o inmediata al catalizador. Voy a suponer que tengo esas tres y por acá tengo otras. Entonces la concentración, como les decía, este CAS va a ser menor a CAB, o sea, subíndice B. ¿Por qué creen ustedes? Porque ahí solo ocurre la reacción y después se va al reactor. Sí, por ahí va justo. No es que se vaya al reactor, sino ocurre una reacción y al ocurrir la reacción, entonces consume la concentración de A. Entonces le ponemos, esta es la concentración. Todas se sigue midiendo en molaridad, ¿no? Concentración de la superficie del catalizador. Entonces decimos que esta relación aplica, siempre va a aplicar en todos los casos que la concentración de CAS es menor a CAB porque la reacción, incluso lo voy a poner con otra, porque la reacción consume la concentración de A en la superficie. En pocas palabras, eso significa que como la concentración de A está viajando de esta zona hacia esta zona, es decir, aquí hay, pues está cruzando, esta capa es imaginaria, ¿no? Ahorita les voy a decir qué es lo que representa. Aquí está cruzando A de esta zona. Esta es la zona de suministro o de recarga de A en la capa de difusión. Y esta zona es de depleción o aquí se está consumiendo la concentración de A por la reacción, ¿no? Ya sea una reacción de absorción o como vamos a ver más adelante, una reacción superficial o combinadas. Entonces esto lo está consumiendo y hace que vaya desapareciendo en esta zona, entonces va a caer en comparación a esta zona. ¿Sí? Esa es la razón por la cual la concentración superficial es diferente que la concentración del bulto y es menor también. Esto va a aplicar en la mayoría de los casos. Yo diría casi en todos los casos de la catálisis heterogénea. ¿Ok? Y entonces, bueno, esta es propiamente la que utilizamos para definir la velocidad de absorción, la que ocurre en esta zona, en esta superficie del catalizador. ¿Sí? En la superficie. No la que está acá, ni la que está acá, ni la que está acá, es la que va en la velocidad de reacción.
¿Por qué? Porque al final de cuentas, acuérdense que la velocidad de reacción está aplicando en esta zona o región del catalizador. ¿Sí? ¿Queda clara esta parte? Incluso para que quede más claro, si nosotros tenemos una gráfica de la concentración de A en función de del espacio, como tenemos la concentración de A, cómo varía en términos de, vamos a llamarle este grosor, vamos a llamarle Y. Vemos que esto es Y, es la coordenada Y, la coordenada Y, la coordenada Y. Entonces aquí estamos graficando Y. Tenemos nuestra capa de difusión. Toda la región de la capa de difusión. Esto es Y igual a 0. Aquí también se da la concentración de A igual a 0 en este vértice. Y entonces este es el seno de la solución o seno del reactor. Como les decía, la concentración aquí, la gráfica es homogénea. Es la misma en toda esta zona y aquí empieza a decaer. Obviamente, conforme yo me acerco más, la concentración empieza a disminuir. ¿Por qué disminuir? Porque aquí está aumentando. Pues. Aumenta de aquí, de este vértice, aumenta de este vértice hacia arriba. Y entonces aquí empieza a disminuir. Esa es la característica de la capa de difusión. Define el grosor donde los cambios de concentración se verifican cerca del catalizador. ¿Ok? Más allá de la capa de difusión, se conoce como seno de la solución y no hay absolutamente cambios en la concentración, en este caso, bueno, de A, ¿no? Eso es equivalente al dibujo que les acabo de poner aquí. ¿Ok? Y nuevamente, aquí les voy a hacer una diferencia también. Esta es la que se utiliza en los procesos heterogéneos. Okay. La concentración superficial. Y esta es la que se utiliza en los procesos homogéneos. Esta es la que veníamos utilizando anteriormente en las otras unidades, en las unidades que ya revisamos. Y esa es la que vamos a estar definiendo ahora. ¿Ok? Y nuevamente, ¿por qué hay diferencias? Por esto que les decía, ¿no? En un proceso homogéneo, la reacción ocurre aquí en el seno de la solución, en esta zona. Aquí viene otro reactivo, por ejemplo, A con B, interacción en forma C. En un proceso heterogéneo, no. Toda la reacción está confinada a la superficie del catalizador, entonces, por lo tanto, CAS es lo que se utiliza para definir la velocidad o el balance de la velocidad de reacción. Este es CAB, perdón. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profesor. Bien, continuamos. ¿Qué otra cosa nos falta aquí en la velocidad de absorción? ¿Qué consideran ustedes que nos hace falta? En equivalencia a lo que vimos con el proceso homogéneo. Faltaría el menos, ¿no? Porque se está consumiendo la concentración de los reactivos. Bueno, ahorita todavía no he definido. Esto es equivalente a menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico por la derivada de la concentración de A con respecto a dt, al tiempo. Eso está de este lado. Me refiero a que nos hace falta de este lado. Aunque bueno, esa es una buena observación, es correcto. ¿Qué nos faltaría del lado derecho? Tenemos un reactivo. ¿Qué falta ahí? ¿El orden? El orden de la reacción, ¿es correcto? Eso va elevado a un orden de reacción. ¿Y qué más me hace falta? Bajo la teoría que vamos a definir ahorita. Y bueno, más bien el ejemplo que está siguiendo la teoría de Langmuir, consideramos que el sitio activo es literalmente otro reactivo.
¿sí? Entonces definimos también una concentración para ese sitio activo. Solo que la concentración va a ser superficial, ¿sí? Esta concentración de L va a ser superficial. Ahorita vamos a definir estas concentraciones superficiales que se vienen en mol por kilogramo de catalizador. Pero bueno, ¿qué es la concepción que estamos adoptando aquí con este Cl? Obviamente también, como decía su compañero, le vamos a un orden de reacción. Consideramos que este también es un reactivo. ¿Por qué va a ser un reactivo? ¿Se acuerdan lo que les comentaba cuando estuvimos revisando los principios de la catálisis heterogénea? ¿Sí se acuerdan por ahí? ¿Por qué puede actuar como reactivo? Y obviamente, recuérdense que todos los reactivos van involucrados en la velocidad de reacción, como lo estamos definiendo aquí. ¿Sí se acuerdan? Este L, como yo les decía, facilita que A se transforme a L. Obviamente, bueno, esto es únicamente un proceso de absorción simple, pero en la mayoría de los casos, este es el responsable del sitio activo de llevar a cabo el rompimiento de los enlaces que permiten transitar de un reactivo hacia un producto. ¿Sí? Entonces el sitio activo es muy importante. Al final de cuentas, acuérdense que este sitio activo es un átomo. Nosotros lo estamos definiendo aquí como L y aquí como A, pero es una molécula, un ion, y esto es un átomo. Al final de cuentas, un átomo que está localizado en la superficie del catalizador. Átomo o átomos incluso. Y son los responsables nuevamente de que esto pues, se pueda transformar. Sin el sitio activo presente, como le veíamos en la comparación de la energía de activación entre los procesos homogéneos y heterogéneos, pues simplemente no se pudiera vencer esa energía de activación para llevar a cabo esa transformación, o en este caso esta interacción en el proceso de absorción. Entonces, por lo tanto, yo considero bajo esta concepción, cómo se definió en el proceso homogéneo, al L como como si fuera otro reactivo, ¿no? Y bueno, defino su concentración a nivel de la superficie. Estas concentraciones, bueno, ahorita damos las unidades. Bien, la forma de Ka, si es tipo Arrhenius, ¿cómo la definiría yo? A ver, para que se acuerden un poco de Arrhenius. K igual a K. Ya se le olvidó tan rápido lo de Arrhenius. ¿Un factor de frecuencia? Exacto. Entonces definimos el factor de frecuencia A para el proceso de absorción, multiplicado por ¿qué? Nos va a ayudar por el exponencial de ¿qué? De menos la energía de activación entre la constante de los gases por la temperatura. Exacto. La energía de activación del proceso de absorción sobre RT. Correcto. Esto va a ser la ecuación 1. Esta acá es esta misma acá. Acuérdense que es una velocidad de reacción dependiente de, eh, de cuestiones térmicas, ¿no? De la energía térmica. O un proceso también como se conoce térmicamente activado, ¿no? Que sería este proceso de absorción. Bien, hasta ahí vamos con la velocidad de absorción. Para el caso de la velocidad de desorción, acuérdense, lo que estamos considerando son, siempre que defino, por ejemplo, en este caso, absorción que va de izquierda a derecha, utilizo los reactivos que yo estoy involucrando en ese proceso. De manera equivalente ahora el reactivo para la velocidad de desorción, ¿quién es? AL. Exacto. Entonces, ese es el que tiene que aparecer en la velocidad de reacción. ¿Sí? Entonces defino ahora la velocidad de desorción, que la voy a manejar como RD, va a ser igual a la constante de velocidad del proceso de desorción que multiplica, ¿qué cosa? ¿Que multiplica qué?
La concentración de AL. Exacto, la concentración de AL. Nuevamente, ¿por qué la concentración de AL? Porque ahora el proceso de absorción es inverso. El reactivo es AL. Se está disociando a eh, a estas especies, ¿no? A y L. En pocas palabras, el proceso de desorción libera el sitio activo. Y bueno, esta va a ser la ecuación 2. Y también tenemos un equivalente para la constante de velocidad del proceso de desorción, de acuerdo a Arrhenius. Y va a ser ahora AB, que multiplica el exponencial de menos la energía de activación del proceso de desorción, que es lo inverso, entre RT. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Sí. Y bueno, aquí tenemos que CL y CAL, las unidades CAL son concentraciones superficiales y a diferencia de las concentraciones homogéneas, esta es una concentración superficial, una concentración homogénea, estas se definen en mol por kilogramo de catalizador. De catalizador. Estas son las unidades. ¿Estas son qué? Mol por litro porque son homogéneos. Esa es la diferencia. ¿Ok? Y bueno, también para completar, acá lo voy a poner incluso. Ok. Por eso es que estas son las velocidades de reacción respectivamente. Y van a tener unidades de mol, hay que adicionar el tiempo, sobre segundo, kilogramo de catalizador. Ok, esas son las unidades. Bien. Y bueno, viene una cuestión muy importante que se conoce como balance de los sitios. Hasta ahorita hemos definido la velocidad de absorción, la velocidad de desorción. Aquí también, obviamente, como su compañera lo comentaba, pues hay un sitio, perdón, hay un orden de reacción, ¿no? Y bueno, le vamos a poner MS P. Vamos a poner P. Ok, ese es el orden de reacción del proceso de la velocidad de absorción. Más bien de la concentración del producto de absorción o del adsorbato AL. Ok. Y entonces una cuestión muy importante, esta concentración superficial la puedo determinar por medio de, bueno, resolviendo las ecuaciones de transporte, de manera particular la ecuación de la segunda ley de Fick. Pero esta concentración de L y CAL están conectadas entre sí justo en el balance de los sitios. Y es lo que vamos a explicar. También con un esquema. El balance de sitios no es más que cómo evoluciona los sitios activos disponibles y cómo se van consumiendo respectivamente estos sitios en la reacción, ¿no? En este caso el proceso de absorción. Se va a considerar un tiempo igual a 0. Yo tengo superficie catalizador. Voy a tener, para no dibujar muchos, voy a tener 5 sitios activos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Este balance de sitios, nuevamente, pues
En este caso todo está disponible, ¿no? Todo está disponible y conforme empieza la reacción, a un tiempo determinado, un tiempo T1, por ejemplo, vamos a ponerle. Ya consumí dos, supongamos, ya hay dos adsorbatos ahí. Significa que T1 pues es mayor a un tiempo cero y donde ya empezó la reacción, ¿no? De la reacción de absorción. Entonces tengo, caray, salió un poco chueco eso. Tengo esos mismos. Los sitios activos nuevamente no se incrementan en función del tiempo, al contrario, se van consumiendo si hay una reacción que los está utilizando. Y supongo que consumí este y consumí este también. ¿Ok? A cualquier tiempo, ya sea el tiempo igual a 0 o el tiempo igual a T1, supongamos si yo tengo un tiempo, a este tiempo, la concentración total de sitios activos que voy a definir como CT, ahorita la escribimos también, va a ser igual al número a la concentración de sitios libres, son los sitios activos libres, por ejemplo aquí tengo todos libres, más, ¿qué cosa? Esto es para un tiempo, sobre todo tiempo igual a 0, un tiempo igual a 0, la concentración total de sitios es igual a CL. Pero ya cuando empezó la reacción, ¿qué tengo adicional? La concentración del adsorbato, ¿no? CAL, que es esta misma que aparece en la velocidad de absorción, de disorción, perdón. A ver, permítanme tantito, denme un minuto. Perdón, continuamos. Entonces, este balance me dice cómo evolucionan los sitios libres y obviamente cada vez que un sitio libre o sitio activo libre se consume, pues da formación al incremento en la concentración del adsorbato, ¿no? Porque, pues, como lo vemos aquí, se consumen y ya no, bueno, se pueden utilizar para volver a pegar otro A, ¿no? O que se absorba otro A. Estamos nuevamente bajo el concepto de quimisorción, como lo definíamos en Langmuir, y no hay interacción entre moléculas absorbidas y solamente puede funcionar este tipo de modelamiento para disorción con una monocapa o bien quimisorción como lo estamos revisando, ¿sí? Entonces solamente se pega un A, no se puede pegar otro A encima, ya entonces se terminaron estos sitios activos, ya no se pueden utilizar. Ok, y entonces podemos definir, por ejemplo, para un tiempo igual a 0, como les decía, pues CT es literalmente igual a CL. Pero conforme esto ya se va incrementando, pues aplica esto. Este es el balance general de sitios activos. Y así es como se va básicamente evolucionando, ¿no? Obviamente yo espero que cuando la reacción también va soltando sus sitios activos conforme el producto se va disolviendo, ¿no? Pero espero que a un tiempo donde la reacción ya haya avanzado bastante, pues ya queden muy pocos sitios activos, ¿no? Nos va a quedar algo como esto. A lo mejor solamente nos queda un sitio, por ejemplo, de los que inicialmente estaban disponibles a un tiempo igual a 0. Entonces, este es el balance de sitios y lo define esta ecuación, ¿no? Yo la voy a denominar como 3. Bueno, incluso la pongo acá abajo. Déjenme generar otras hojas. Y acá entonces tenemos que
los sitios activos ya sea vacíos o vacantes, como quieran llamarle, va a ser CL, o cubiertos por el adsorbato A, eso hace la contracción de CAL, se encuentran adicionados mediante la concentración total de sitios. Nuevamente la concentración total de sitios la vamos a definir como CT. Más CL más CL. Eso es la ecuación 3. ¿Ok? Bien. Y aquí es muy importante la situación que se dé en el equilibrio. Vamos a ver esta parte justo de la gráfica de la cinética heterogénea. Y esta gráfica se define de la siguiente manera, ya la habíamos revisado con respecto a la parte de el proceso homogéneo, y me define la concentración en función del tiempo. Entonces, que esa es la característica de la cinética, ¿no? Tanto homogénea como heterogénea. ¿Qué es lo que sucede? Pues la concentración de A empieza a consumirse en función del tiempo y se estanca, ¿no? En esta zona que es justo el equilibrio. Y la concentración de AL parte de cero y hace esto, ¿no? Ok, este es CA y CAL. CAL es el producto, se está incrementando la concentración, CA es el reactivo y se está por eso consumiendo. Eso casi siempre aplica para los procesos de cinética tanto homogénea como heterogénea. Ok, la concentración aquí es cero, el tiempo es cero y se incrementa de arriba hacia abajo y el tiempo obviamente se incrementa de izquierda a derecha. Bien, esta zona, justo que se conoce como el equilibrio, vamos a asumir que el equilibrio se dio en esa parte. Y se dio el equilibrio. Y entonces, en el equilibrio, ¿qué características recuerdan ustedes que se daban, ¿no? Incluso vamos a definir una velocidad de reacción global o total. La velocidad de reacción total o global va a ser igual a la velocidad de reacción de absorción menos la velocidad de desorción. Esto siempre va a aplicar para procesos que sean reversibles, como esta reacción. Esta reacción es reversible, entonces su velocidad de reacción en el paso directo va a ser, bueno, tiene que ser restado a la velocidad de reacción en el sentido inverso para calcular la velocidad de reacción global o total.
que es lo que define esta ecuación, ¿no? Y esto, bueno, ya lo habíamos visto, justo era lo que comentaba, bueno, hace rato su compañero, de involucrar los signos menos para poder describir, bueno, sobre todo algo que ya se está ahora consumiendo, ¿no? Que es en este caso la concentración de CAL. Entonces, RA y RD yo lo puedo sustituir de 1 y 2, ¿no? Y literalmente calcular la velocidad de reacción global o el avance que ha tenido la reacción. ¿Qué sucede con esta expresión o qué sucede en el equilibrio? Más bien, ya lo hemos visto en varios ejemplos de qué es lo que está pasando en el equilibrio. ¿Qué se acuerdan que pasa en el equilibrio? ¿Qué se acuerdan que pasa en el equilibrio en un sistema de cinética? Una reacción reversible. A ver, jóvenes. Ya no hay cambios en la concentración. No hay cambios no hay cambios netos de la concentración, ¿es correcto? Pero ¿qué pasó para que eso se llevara a cabo? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es lo que sucede en el equilibrio? ¿No se acuerdan qué sucede con las velocidades de reacción en el equilibrio? ¿Son iguales? Exacto, son iguales. Yo puedo decir que en el equilibrio esta expresión aplica RA igual a RD. Esto, como consecuencia, trae de que RT sea igual a 0. Y la velocidad global es 0. No hay un avance de la reacción. ¿Por qué no hay un avance? Acuérdense, porque en el equilibrio sí hay reacción de absorción y desorción, pero como son iguales, literalmente todo lo que se transformó hacia producto, pues se disoció hacia reactivos. Entonces no avanzo. Es como si yo diera un paso adelante y un paso atrás, o dos pasos adelante y dos pasos atrás, entonces nunca voy a avanzar. Siempre voy a estar estancado en un sistema y por eso la concentración tanto del reactivo como del producto se estancan, se vuelven estacionarios. Justo la proporción de estas concentraciones, si yo aplico por ejemplo aquí el concepto, la ley de acción de masas, y veo la constante de equilibrio, por ejemplo la constante, le voy a llamar del proceso de absorción-desorción o de equilibrio, es lo mismo, ¿no? Esta es lo mismo, la constante de equilibrio, va a ser igual a la acuérdense de productos entre reactivos, ¿no? O sea, L entre CA por CL, ¿no? Productos entre reactivos. Entonces, como estos son estancados, esta es la misma, si esta no evoluciona en función, perdón, no cambia en función del tiempo, está en un estado estacionario, este está en estado estacionario, este está estacionario, eso también en estado estacionario, por lo tanto, esto se vuelve una constante, ¿no? Y eso es lo que define la ley de acción de masa, ¿no? Una constante que define la proporción de los productos y los reactivos, obviamente elevado a su orden estequiométrico, ¿no? En cada uno. Pero bueno, estos son resultados. Y justo esta se deriva también de esta cuestión. Ahorita vamos a ver cómo está ese proceso derivado. Pero bueno, es muy importante que ustedes entiendan. Como yo les decía, la cinética permite evaluar cada uno de estos puntos, pero el equilibrio únicamente se refiere a este punto donde justo la velocidad de reacción se igualaron. ¿Sí? Y esa es una condición, digamos, natural de cualquier sistema químico. Entonces, bueno, es importante considerarlo. Esto lo vamos a, creo que es la ecuación, perdón, esta es la ecuación 4, esta es la 3, esta es la 4,
Y bueno, aquí nos se obtiene. Se obtiene al igualar las velocidades de reacción. Esto es nuevamente en el equilibrio. Esto no aplica fuera del equilibrio, o por ejemplo en este punto, esto no aplica, esta ecuación no aplica. Ahí sí se tendría que resolver el balance con la derivada temporal, ¿no? O el término de acumulación en la parte cinética. Bien, entonces si yo igualo, aquí como dicen, se tiene que igualar la velocidad de reacción, entonces igualando 1 y 2, entonces al igualar 1 y 2, entonces voy por 1 y 2, que es esta expresión, y esta. Tengo que RA igual a RD. Caray, la constante. Voy a considerar que el orden de reacción N, M y P son iguales a 1. Y ahí faltó la S, pero bueno. Voy a tener que la constante por sea a la S por CL. Uy, faltó la también. Por CA a la S por CL va a ser igual a la constante de desorción por CAL. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? CL y CAL ya se sabe que son superficiales, pero CL, acuérdense que no existe en el seno de la solución, ni CAL. CAL y CAL solo existen en la superficie del catalizador. CA sí puede existir, eso incluso lo voy a anotar aquí. CA puede existir en la superficie y seno de la solución, pero CL y CAL solamente en la superficie, no pueden existir en el seno de la solución. Por eso es que este lleva S y estos no, porque es en Amazonas, es de una sola región. ¿Ok? Y bueno, esto va a ser la ecuación 5. Es la ecuación 5. Y bueno, de aquí lo que hacemos es despejar literalmente CL. Y podemos despejar CL. Y bueno, dos cuestiones. Primero, a partir de 5 derivamos la expresión de la constante de equilibrio. Vean cómo de aquí va a salir.
reacomodar la ecuación 5 para definir la constante de equilibrio ¿qué es lo que hacemos? K, pasamos a dividir la KD entre la KA, obviamente del lado izquierdo, esto está multiplicando, pasa dividiendo, y toda esta expresión la pasamos a dividir de este lado. Entonces vamos a tener que K entre KD va a ser igual a CAL, que quedó del lado derecho, entre CAS por CL. Ok, y esto nuevamente, como les decía, inclusive en la parte físico-química, pues es la constante de equilibrio, ¿no? La pueden denominar como constante del proceso de absorción-desorción o bien la constante de equilibrio. Y esto va a ser la ecuación 6. También aquí es muy importante, en la mayoría de los procesos, la constante de equilibrio es literalmente la división de la constante de velocidad en el sentido directo entre la constante de velocidad en el sentido inverso. Aquí es justo donde la parte termodinámica se junta con la parte cinética. Si este es cinético, esto es termodinámico. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? No, profe. No. Ok, y bueno, continuamos para derivar, obviamente lo que queremos nosotros al final de cuentas es pues obtener una expresión de la concentración del producto, ¿no? Pues, la concentración del producto en el equilibrio para ver cuánto vale de este valor. Obviamente eso sería este punto, ¿no? Esta es la variable que queremos encontrar. Entonces lo que hacemos es de esta expresión, nosotros despejamos CL, ¿sí? CL va a ser igual a CT menos CAL, ¿no? Entonces nos llevamos esta ecuación. Despejar la concentración de los sitios activos de la ecuación 3. Y venimos con un simple, esto lo pasamos para el otro lado, va a pasar negativo y va a ser CT menos CAL. Ok. Entonces va a ser la ecuación 7. Y sustituimos esta ecuación 7, lo sustituimos en la expresión 5 para, obviamente, despejar el término de CAL, ¿no? Es bastante sencillo aquí. Va a ser incluso un poco más pequeño. Y entonces, simultáneamente lo hacemos, despejar CAL de la ecuación 5 y sustituir CL de la ecuación 6. Perdón, 7. Entonces, nuevamente también nos llevamos esto. Lo ponemos por aquí.
Y lo primero que hacemos es despejamos CL. Literalmente KD pasa nada más a dividir de este lado. Nos queda CAL va a ser igual a K que multiplica CAS por CL entre KD. Esta es la constante de equilibrio, incluso la podemos sustituir ahí. Y bueno, sustituimos ahora el término de CL. Incluso, bueno, aquí hay una cuestión importante con la parte matemática. Esto también, bueno, se puede hacer, pero aquí va a quedar nuevamente contenido del CAL, ¿no? Entonces hay que pasarlo del otro lado. De todas maneras lo podemos sustituir. Esto va a ser igual a K, CAS, CL, ahora va a ser esta diferencia de T menos CAL entre KD. ¿Sí? Esto es nuevamente del despeje de la ecuación CAL, y eso ya es de la sustitución de CL en este término, ¿no? Eso también va a ser igual a KAD, que multiplica a CAS por CT menos CAL. ¿Ok? Esa va a ser la ecuación 8. Esta ecuación. Entonces, bueno, yo creo que aquí todavía podemos, literalmente lo que vamos a hacer es multiplicar este término y pasarlo del lado izquierdo. Como este es signo negativo, va a pasar sumando, ¿no? Nos va a quedar de la siguiente manera. CAL más KAD, que multiplica CAS por CAL. Esto va a ser igual a KD por CS por CT. Y esta es la ecuación 9. Ok, ahí ya este término, esto lo multipliqué por esto y lo pasé del otro lado, que es esto. Ok, y bueno, ya simplemente despejamos todo. Despejamos CAL de la ecuación 9. Y obviamente para despejarle hay que factorizar. Simplemente nos va a quedar CAL por 1 más este término, ¿no? Y va a pasar del otro lado. CAL va a ser igual a KAB por CAS por CT entre 1 más KD por CAS de 1 más este término. Es el despeje de esta ecuación 9. ¿Ok? Y esta es, bueno, esta es una de las expresiones que típicamente se utilizan en la parte heterogénea. Esto define la concentración del adsorbato, del producto de la reacción heterogénea en el equilibrio. El producto de reacción ok, y esa es la expresión. ¿Alguna duda hasta aquí? Profesor, ¿la podría revisar tantito la diapositiva Claro. anterior? Ya, gracias. ¿Hay otra pregunta o comentario?
¿Preguntas, dudas? No, profe. Y bueno, aquí muy importante, bien, se dejó de compartir, ahorita vuelvo a compartir. Es que, bueno, aquí utilizamos el concepto de la concentración esta expresión es basada en el concepto de la concentración de sitios libres, ¿no? Esto es lo importante. Pero también de manera alternativa nosotros podemos, en lugar de utilizar la concentración de sitios libres, utilizar algo que se conoce como el recubrimiento fraccional. ¿Sí? Y aquí, bueno, voy a nombrar esto como la ecuación 10. Y bueno, esto sería obtener la incluso vamos a poner un que es diferente para hacer la separación y bueno, obtener CAL de la reacción, tal como lo veíamos en el ejemplo, ¿no? A más L que produce AL, empleando ahora ya no el concepto de concentración de sitio activo, sino empleando el concepto de recubrimiento fraccional. Ok, y este recubrimiento fraccional que está definido por la letra griega teta, la letra griega teta, lo que nos dice es de que ahora en lugar de yo estar verificando en el balance de sitios cómo evoluciona la concentración de los sitios activos, ahora lo que yo voy a definir, no existe ni CAL ni CL. Entonces, este concepto de recubrimiento fraccional colapsa o desaparece CAL y CL y lo integra en una sola ecuación, ¿no? Bueno, vamos a definir. Esa ecuación literalmente es CAL entre CT. ¿Sí? Ah, perdón. Incluso voy a ponerlo con meditos. Esa fracción de recubrimiento va a ser igual a CAL entre CT. Así se encuentra colapsado. ¿Y por qué se hace de esa manera? Es como si nosotros estuviéramos normalizando la concentración del adsorbato entre el número de sitios totales, ¿no? Eso implica, si nosotros, por ejemplo, llevamos incluso este mismo ejemplo, tenemos el balance de sitios, incluso voy a quitar la parte de balance de sitios, y entonces, ¿qué pasa con el recubrimiento? Yo lo quiero calcular a un tiempo cero. ¿Cuánto vale CAL a un tiempo igual a cero? Nuevamente la concentración del producto. ¿Cuánto vale? Cero. Exacto, vale cero. Cero entre CT vale cero. Entonces, cuando la reacción no ha empezado a un tiempo igual a cero, el valor del recubrimiento fraccional es igual a cero. Conforme empiece a evolucionar, vamos a suponer que esto es a contar los sitios como si fuera concentración para facilitar el cálculo. Entonces tenemos 5, CT vale 5, ¿no? Aquí le voy a poner CT vale
5. Entonces aquí tengo 2/5, ¿sí? Cl, 2 entre el total son 2/5. A final de cuentas llega un momento en que casi se ocuparon todos. Supongamos que aquí se ocuparon casi todos. Entonces, si tenía 5, ocupé todos. Entonces aquí voy a tener 1. Entonces estamos hablando de que el recubrimiento fraccional varía durante la reacción de 0 a 1. Y aquí lo ponemos. Inicio de la reacción vale 0. De la reacción y final de la reacción vale 1. Significa que ya están ocupados todos esos sitios, ¿no? ¿Ok? Y entonces, si nosotros tenemos un ejemplo de los sitios activos, cómo van evolucionando, incluso aquí lo voy a poner en el dibujo. Tengo todos los sitios activos disponibles, ¿no? Tengo todos los sitios activos disponibles. Si aquí, por ejemplo, vale 2/5, vamos a hacer la división. Aproximadamente 0.4, o sea, casi la mitad. Entonces van a tener que 2/5, ¿qué implica? Que fracción recubierta es literalmente casi la mitad. Supongamos, tenemos esta zona así. Bueno, aquí un poquito más de la mitad. Aquí así, más o menos. Entonces, toda esta zona está ya ocupada. Digamos que esa es la concepción, ¿no? Es como esta zona rayada ya es la ocupada. Este es, digamos, sería el equivalente a CAL y este sería el equivalente a CL. Casi está ocupada. Entonces nos dice el recubrimiento fraccional nos dice de 0 a 1 qué fracción de la superficie del catalizador o en términos del número de sitios activos se encuentran ya ocupados. Si yo, por ejemplo, tengo un teta a la 1/2, ese no lo tengo ahí, ¿no? Bueno, voy a crear teta a la 1/2, pues yo tengo la mitad esto que es la mitad, la tengo la mitad ocupada con sitios activos. Obviamente yo estoy haciendo la concepción de que todos se encuentran en un solo lado, pero eso en la realidad no sucede. Es simplemente para ejemplificar el balance. Obviamente esto está distribuido en toda la superficie, ¿no? Pero es como si estuviera así ocupado la mitad. Entonces todo esto que está radiado es ya ocupado con adsorbato. Y la mitad me queda libre. Entonces cuando θ es igual a 1, pues literalmente todo está ocupado, ¿no? Todo se encuentra ocupado. Entonces, pues yo también puedo utilizar este concepto. Vamos a partir en la siguiente clase, porque ahorita ya no nos va a dar tiempo, de, perdón, de cómo derivar, así como hicimos con el concepto de concentración de sitio libre, utilizando así aquí en lugar del CL, utilizar el θ, y vamos a derivar la expresión de la concentración en el equilibrio del producto de absorción. Ok, yo también puedo derivar todo con CL y simplemente esta expresión, ya tengo aquí el CT, lo único que divido es, perdón, el CAL, lo único que divido es toda esta ecuación entre CT, ¿sí? Para derivarla en términos de θ. Entonces hacemos eso si quieren. Vamos a llevar una ecuación 10. Y va a ser la misma ecuación que nosotros derivamos en la próxima clase, ¿no? Entonces, dividiendo toda la ecuación 10 entre CL para derivar la expresión acá.
en función del factor de recubrimiento fraccional. Y entonces tenemos, voy a poner otra vez toda la ecuación. CAL entre CL va a ser igual a KD por CAS por CT entre CL que multiplica sea perdón, aquí me falta la D. Por CAS. Ok, así nos queda la expresión. Si está todo, ¿no? KD, CAS, CT y CL. Y uno más KD por CAS. Ok. Entonces la ecuación 11. Y ya simplemente reacomodamos. Ok. Entonces tenemos CAL entre... Ah, perdón, aquí me equivoqué. Ahí puse CL. ST, perdón. Aquí me equivoqué. Porque si no, no sale el valor de teta CT y acá CT. Sí, decía que no era el sitio libre. Y entonces ya solamente reorganizamos la expresión. CL entre CT va a ser teta y CT se va. Entonces nos quedaría la constante del proceso de absorción, desorción por CAS, sea la S, entre 1 más AD. Ok. Y bueno, esta sería la misma expresión, pero en términos de del recubrimiento fraccional. Ok, y como les decía, ese teta relaciona, nuevamente teta aquí lo vuelvo a poner, relaciona CAL entre CT. Ok, esto es igual a esto. Y entonces, por lo tanto, desaparece pues estas concentraciones, ¿no? Ya solamente quedaría, utilizando el recubrimiento fraccional, la concentración del reactivo. Ok, de todas maneras, este ejemplo lo volvemos a resolver, derivando todo desde cero, como hicimos con la concentración de los sitios libres, con CL. Y la siguiente clase, y nos tiene que dar una expresión similar a esto que es la ecuación 11, ¿no? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Dudas?
¿Comentarios? No, profesor. Bien, pues si no hay dudas, continuamos el próximo miércoles. Que tengan buen inicio de semana. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Gracias, profesor. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.